por ahí algo hablábamos fuera de aire, Facundo, llega un G20, los 20 países más poderosos del mundo en un momento, y hay que decirlo, ya lo han dicho todos, de crisis absoluta, ¿no? En nuestro país, en lo que hace a la economía, a la situación social, ¿no? Sí, creo que un escenario peor no podríamos haber encontrado. Crisis en el empleo, en la producción, Sí. en la caída del consumo, la balanza comercial negativa, con una deuda casi impagable a este momento. Así que la verdad que sin perspectiva a futuro la Argentina recibe esto casi, digamos, por obligación, ¿no? Lamentablemente estamos en uno de los peores momentos políticos y económicos de la Argentina porque no sabemos cuál es el plan económico, no sabemos si hay un plan incluso de seguridad. Hemos visto lo que ha pasado con River Boca, ¿no? Así que bueno, estamos en un momento especialmente delicado para Argentina y ahí vamos a ver, a ver si se puede aprovechar que se abre esta ventanita hacia el mundo para que tratar de que lleguen las famosas inversiones, ¿no? Obviamente que todos estos países que están en este momento en Argentina saben de la realidad, o sea, no llegan sin saber lo que está pasando, ¿no? Bueno, hablamos de las inversiones, obviamente los países saben a qué está jugando cada uno, por lo tanto es obvio por qué no llegan a las inversiones. Argentina no es un país próspero hoy en día para invertir, así que bueno, la única inversión que podemos tener solamente es de capital financiero, de capital especulativo, con este jueguito de las LEVAX, de las LELIX, en donde solamente, digamos, se sube la tasa de interés para que no suba el dólar, ¿no? Así que bueno, Argentina la única agenda económica que tiene para ofrecerle al mundo, lamentablemente más allá de lo que ha propuesto en el G20, es esa, ¿no? Justamente a eso vamos y un poco para la gente, digo, el G20, el objetivo, vamos primero a lo de Argentina, que se propuso como ser anfitrión hace un par de años y se le dio el ok, ¿no? Y llegó justamente en este momento de crisis. ¿Es Claro, así? es así. Bueno, la presidencia del G20 es pro tempore, Sí. es ejercida por el país que va a ser el próximo año, Ajá. por el país obviamente que es ahora, y por el país que ha dejado de serlo, es decir, el país anfitrión, en el caso de, ha sido en Hamburgo el año pasado en Alemania, así que esos son los países encargados de organizar, de llevar la transición hacia el evento principal que va a ser este año. Como dices vos, esa propuesta de algunos de los integrantes, en este caso en 2016 se ha propuesto a Argentina, la propuesta viene de China, así que bueno, por eso estamos hoy aquí. Te decía, el objetivo de Argentina en este G20, Argentina como anfitrión, Argentina como dándole la bienvenida a las mayores potencias del mundo, ¿cuál es? Mostrar lo que somos, tratar de seducir, como vos decís, a inversores, o casi pasa desapercibido nuestro país Bueno, en este momento. a ver, me parece, a ver, Argentina ya ha propuesto, o sea, el país organizador tiene una agenda. Argentina ha propuesto tratar el tema de la crisis del empleo, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, particularmente el empleo joven, es decir, no hay una generación de trabajo de manera genuina. Por esto que te decía yo, bueno, la División Internacional de Trabajo está en crisis. Otro de los temas tiene que ver con el futuro alimentario del planeta y sin duda la infraestructura. Esos son los tres ítems que Argentina ha propuesto como país anfitrión, ¿no? Más allá de las Más reuniones de Macri con algunos presidentes, claro, en forma particular, ¿no? Claro, a ver, le contamos a la gente cómo se compone el G20, ¿sí? Para ordenar un poco y explicar a la gente que por ahí no está demasiado atenta. El G20 se inicia en 1999 con el motivo que creo que muchos conocemos, la caída del muro de Wall Street. Es decir, los principales responsables de las economías de los países se proponen encontrar una salida o por lo menos tratar de rescatar el sistema capitalista. Se daban cuenta que así no iba a funcionar, ¿no? Entonces en el 99 nace este foro, porque el G20 es un foro en definitiva, que integra a 19 países más un representante de la Unión Europea, representante de la Comisión Europea. El país anfitrión tiene algunos invitados especiales. Argentina ha elegido a Chile y Holanda y un invitado permanente que es España. Y además tenemos a los representantes de África y del suroeste asiático también, tenemos representantes del FMI, del OIT, del Banco Mundial, es decir, los organismos internacionales más importantes, y además hay que decirlo que el foro tiene cerca de 50 reuniones
y van a desembocar en este viernes y sábado, ¿sí? Esas reuniones son de negociadores, de los ministros de economía de los diferentes países, y además hay foro que sería una especie de G20, pero de, por ejemplo, jóvenes líderes, de mujeres, de empresarios, los famosos think tank, que son los investigadores, los científicos. Bueno, es la verdad, como estructura tiene una importancia, creo que la verdad superlativa, así que bueno, estamos ahí a la expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? Porque justamente vienen los principales responsables políticos de todos los países y todo lo que mueve a su alrededor, ¿no? Ya hemos visto el operativo de seguridad, porque cada una de las delegaciones se trae centenares de personas que son los que van a apuntalar la agenda de los presidentes. Y digo, por lo que ha pasado en los últimos G20, haciendo un paralelo a la realidad que estamos viviendo, Facundo, ¿qué le puede dejar el paso de semejante evento a nuestro país? A ver, por lo general, o sea, los G20 en realidad hay que decir, yo siempre digo, es solamente una foto de protocolo. Por ahora, por lo menos, el G20 no ha servido para resolver ninguno de los problemas que tienen los países. Y en este momento asistimos a una gran cantidad de frentes que ha abierto Estados Unidos. Sabemos de todos los conflictos que hay en materia nuclear, en materia militar, en materia económica, sobre todo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las cuestiones que pasan en Medio Oriente, bueno, la crisis migrante que tenemos en el caso de Centroamérica. Bueno, hay una serie de problemas que por ahora no tienen resolución, y parece que el G20 digamos, por ahora no ha encontrado ninguna solución positiva para estas cuestiones, ¿no? De hecho, creo que los principales países siempre tratan de no correr ningún riesgo. Yo siempre digo que el G20 es es un foro, pero de baja institucionalidad. ¿Qué significa eso? Que los que se firmen en esos documentos no obligan a los países, ¿no? Parece difícil que Estados Unidos o incluso China también puedan verse obligados por estos documentos, ¿no? Entonces siempre termina siendo casi una formalidad, y lo que pasa detrás del telón, esas reuniones bilaterales, como me decían vos, eso termina siendo lo más importante, y creo que es lo que va a pasar ahora, ¿no? Es lo que le puede llegar a quedar algo a nuestro país de esa reunión. Claro, nosotros creo que en materia de infraestructura se puede haber crecido, hay una inversión tremenda, se habla de 7.000 millones de pesos casi en inversión de seguridad, y después, digamos, lo que pueda resolverse de cara a algún negocio futuro, pero lo cierto es que hay que decirlo, que en materia de integración los acuerdos entre los países o los acuerdos multilaterales llevan décadas. Por lo tanto, lo que pueda surgir en una reunión puede ser un puntapié para empezar a negociar, pero digamos, desde ahí, a partir del año que viene, digamos, no podríamos encontrar demasiado. Estaba pensando, como bien explicabas vos, la situación en algunos casos casi estéril, ¿no? De lo que significa el G20 en su profundidad. Como bien decías vos, todos nos mostramos, todos nos sacamos fotos, todos nos reunimos, todos nos damos la mano, pero después queda en eso, en imágenes. Y digo, fuera de aire también hablábamos algo, vos tocaste uno de los temas claves de estos últimos tiempos, que es la situación de los migrantes, ¿no? En Centroamérica, en México, que van caminando, y ese flujo que en cualquier momento llega a la frontera con Estados Unidos y ahí lo están esperando. Bueno, podría haber sido un tema, ¿no? Después está, bueno, lo de Ucrania con Rusia también de estos últimos días, esa situación, lo del propio príncipe saudí, ¿no? Que está acusado nada más y nada menos que de supuestamente tener que ver con la desaparición y la muerte de un periodista. Bueno, situaciones que obviamente son fuertes, pero que acá quedan todos de lado. Claro, yo te decía recién, bueno, probablemente no se toque ninguno de sus intereses de los países más importantes. Es el caso de Arabia Saudita, como dice vos, el príncipe heredero Bin Salman, acusado del asesinato de este periodista. Yo la verdad que no creo que se toque, porque además Arabia Saudita es el principal socio comercial de Estados Unidos. De hecho, Donald Trump, la primera visita que hace a Medio Oriente es a Arabia Saudita. Claro. Esa entrega del poder ha hecho que hoy vivamos una crisis humanitaria sin precedentes, en particular en Yemen, en Irak, bueno, los países circundantes, ¿no? Ese es uno de los temas en Medio Oriente. Sabemos qué es lo que pasa en Israel-Palestina.
este conflicto que se ha desatado el último fin de semana con la cuestión ucraniana, que ha tratado de invadir, o por lo menos ha invadido 3 buques, han invadido el territorio ruso, con lo cual ha desatado digamos, una crisis, una escalada de tensiones muy importante en la península de Crimea. La península de Crimea es, casi fundamental para los rusos porque es como una especie de nuestras Malvinas, ¿no? Bueno, en 2014 Rusia toma la península de Crimea, eso ha posibilitado a que Estados Unidos pueda darle salida del G7, por ejemplo. La salida del pacto de Estados Unidos, ha salido hace muy poquito del pacto con Irán, está saliéndose del tratado INF que habían firmado Ronald Reagan con Mikhail Gorbachev en 1987, eso tiene que ver con misiles de alto y medio rango, es decir, la cuestión nuclear siempre está latente, siempre por lo tanto, aquí tenemos estos roces a los que se suman el último incidente que hemos tenido con Emmanuel Macron y Donald Trump vienen ya, digamos, teniendo muchos desencuentros, básicamente porque Donald Trump pide a los países europeos que apoyen la OTAN, mientras que los países europeos, los que están dentro por lo menos de la Unión Europea, apoyan la idea de la creación del ejército común europeo, ¿no? Entonces, bueno, hay chispazos a nivel militar, a nivel nuclear, obviamente, por eso hablábamos del pacto nuclear con Irán, la salida de Estados Unidos, cosa que está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, los países van a tratar de empezar a encontrar alguna respuesta en ese sentido, por lo tanto, quizás sea más importante las reuniones bilaterales, porque además hay que tener en cuenta que Estados Unidos no está interesado en el multilateralismo. Donald Trump ya ha ratificado su plan de American First. No quiere ningún acuerdo con nadie. Lo ha dicho en la Cumbre de las Américas, lo ha dicho hace poquito en el Encuentro por la Paz en París, que se ha celebrado la finalización de la Primera Guerra Mundial, haciendo su propia agenda y dejando desairado al local que era Macron. Macron obviamente en medio de todas las tensiones que hemos visto en estos días, ¿no? Así que bueno, es un mundo, yo creo que casi como nunca, a muchos frentes, digamos, con muchos países enfrentados entre sí. Y que nada se va a llegar a acordar en este G20, ¿no? Ni así. Siquiera lo van a tocar esos temas. Me ponía a pensar, digo, Macron con Estados Unidos con Macron, bueno, Francia siempre fue aliada, ¿no? de Estados Unidos y hoy, no digo enfrentados, pero en posiciones totalmente distintas. O sea, incluso a principios de año habíamos visto que tanto Angela Merkel como Emmanuel Macron, es decir, a Francia y a Alemania, tratando de tener un acercamiento con Washington. El tema es que, bueno, los vemos, por ejemplo, en el conflicto de Siria, la coalición que lidera Estados Unidos, con el apoyo de muchos de los terroristas, más Alemania, más Francia, es decir, esa coalición, digamos, en contra de la coalición liderada por Putin, ha tenido un enfrentamiento grandísimo. Hemos visto cómo se han ido, digamos, separando las aguas, cómo Macron ha empezado a tratar de tomar un liderazgo en la Unión Europea, ¿no? Así que bueno, Francia, hay que decirlo, es uno de los que yo denomino 5 grandes, porque sí, claro, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los que tienen derecho a veto junto con Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, esos son los 5 grandes que tenemos ahora. Después los países del G7, obviamente aquí hay que agregar a Alemania, a Canadá, a Japón, que son las grandes economías y que son los, digamos, los presidentes a los que el mundo va a estar mucho más atento. Después tenemos una especie de segundo lote que lo integran los BRICS. Ahí, además de China y Rusia, tenemos a Brasil, tenemos a India, Sudáfrica, son las economías emergentes. Se estima que en 2040 podrían tener algo así como el 40 o el 50% del PBI mundial, ¿no? Y después tenemos como esta especie de lote de los países que por sus recursos naturales, como el caso de Arabia Saudita, como el caso de Australia también, integran, digamos, un grupo de países que están expectantes y tratando de buscar alianzas estratégicas con los países más importantes. Nosotros venimos en el último lote junto a Turquía, etcétera, es decir, sí, obviamente que Argentina ni siquiera todavía ha logrado saltar ese peldaño, ¿no? Así que, bueno, digamos, para resumirlo, Argentina pone la casa para que traten de acordar a los presidentes alguna cuestión relacionada a estos temas que venimos diciendo, pero yo creo que estamos muy lejos de lo que por lo menos nosotros tenemos como imaginario, ¿no? El hecho de que podamos seducir a algunos de los países estos. Me equivoco si digo en los próximos días van a comenzar seguramente a salir a la luz
los importantes gastos que habrá dejado semejante movimiento, más allá de que cada presidente, cada mandatario trae su gente, trae sus aviones, trae sus autos de seguridad, trae sus agentes de seguridad, pero digo, acá hubo gasto también del Estado argentino, ¿no? En un momento complicadísimo, La verdad en que un sí. momento del año también complicado, estamos ya en diciembre prácticamente, la gente es susceptible, Buenos Aires totalmente cortado, no hay aviones, no hay avenidas que no estén custodiadas, qué cosa, ¿no? Qué cosa rara. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que después vamos a ver, hay una especie de blindaje mediático. Yo creo que estos datos no van a salir a la luz, pero se está hablando de que los 360 millones que estaban proyectados, que me parece una cosa muy respetable, ha pasado a ser de 7.000 millones con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de China, con la ayuda de Israel. Sin embargo, tenemos esa cantidad de gastos que la verdad que no ayudan, como dice, bueno, en un momento muy delicado que se vienen las fiestas, y la verdad que para países pobres como el nuestro, la verdad que es una gran cantidad de recursos que la podríamos haber utilizado en otras cosas. Ahora, yo creo que Argentina tendría que de todas maneras haber afrontado esta situación, ¿no? El tema es cómo poder traducirlo después, no solamente simbólicamente, es decir, cómo quedamos al mundo, sino también políticamente, económica y financieramente, ¿no? Cómo a ver si nos integramos a los famosos mercados que por ahora no traen sus inversiones, ¿no? Así que bueno, más allá de eso, creo que, o sea, lo único positivo que nosotros podemos decir del foro, digamos, que Argentina se va a mostrar un poco al mundo. Esto Claro. no sé si hoy es una ventaja o es una Sí, desventaja con todo. a ese punto digo como analista, porque vos estás constantemente viendo informaciones de otro país, quizás lo que más, por lo menos a mí particularmente me llama la atención, es cómo desde afuera nos ven. Por eso por ahí uno humea, ve algún diario italiano, algún diario español, para ver desde afuera cómo nos ven a nosotros. Y eso creo que va a ser uno también de los interrogantes ahora, los próximos días, ¿no? Por ahí ver finalmente cuando pase todo esto, qué se dice en aquellos países que vinieron a Argentina, cómo es nuestro país, ¿no? Sí, Eso, no, no. eso Bueno, también es lo pendiente, uno digo. cuando mira las tapas de los principales periódicos del mundo, como dice vos por ahí, nosotros que estamos un poco más atentos a este tema, Claro. lo que se ha visto el fin de semana ha sido una vergüenza Tremendo, mundial. tremendo. Entonces, bueno, eso ha puesto en Ajá. crisis el concepto de seguridad, Exacto. ha alertado a Estamos muchos de hablando de los Boca River, países. obviamente, River Boca. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad que estamos, creo, mucho con una incertidumbre de lo que pueda pasar con el tema de seguridad, ¿no? Así que Está la bien. verdad que sí, es demasiado complicado lo que ha pasado porque ha desnudado una crisis, muchas en la cuestión De de seguridad. seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que ha pasado, no tenemos gente detenida, no sabemos si se investiga a alguien, ¿no? Así que bueno, imagínate, con un evento de estas características, la verdad que ha puesto en crisis el concepto de seguridad y como decíamos, cómo nos ve el mundo, bueno, la verdad, haciendo papelones con este tema, y en un mundo, digamos, que viene resaltando permanentemente el hecho de la caída de Argentina en la economía, en la producción, en la industria, la caída en la cuestión del empleo, que nos ve con mucha preocupación, porque bueno, obviamente hemos vuelto al Fondo Monetario Internacional y eso prende las alertas amarillas para todos los inversores del mundo, ¿no? Por eso digo que es bastante difícil, digamos, que podamos sacar alguna cuestión positiva, más allá de lo que uno crea del G20, ¿no? Que como decíamos no ha servido para resolver ninguno de los problemas y mucho menos países que nosotros, digamos, todavía estamos en vía de desarrollo, ¿no? Facundo, muchas gracias. Realmente vamos terminando este último programa del año. Queríamos justo hablar con vos porque apareció el G20 para hacer un cierre también de lo que significó tantas cosas internacionales que han pasado y que han rozado a la Argentina este año. Bueno, te hemos tenido un par de oportunidades, así que, bueno, muchas gracias y ojalá no pase nada y ojalá le quede algo a nuestro país de toda esta revolución que es concretamente Buenos Aires, ¿no? Nosotros por ahí lo vemos acá desde otro ángulo, Es pero cierto. Sí, toca sí. de cerca porque obviamente en la República Argentina queríamos hablar con vos, así que muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación, por la cortesía de siempre. Muchas gracias. Facundo Ruiz Fragola, analista de política internacional, hablando de este G20, que ya lo estamos viviendo, ya lo estamos palpando, cosas que pasan en nuestro país
en esta crisis económica que se vive. Hacemos la última pausa en nuestro tiempo real, después compartimos con todos ustedes este mano a mano que le decíamos al comienzo con el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder, en este último programa del ciclo 2018. Ya seguimos.